Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas que me están viendo en este momento. Damos gloria a Dios por este día que Él ha creado y estamos en una grande celebración. Es el Día del Padre. Celebramos a nuestros papás terrenales y también es un buen momento para decirle a nuestro Padre Celestial, gracias, Padre Celestial, por todo el amor que nos das. Entonces es un tiempo de celebración y es precisamente sobre este tema que vamos a estar hablando, sobre la responsabilidad que nosotros tenemos, los que somos padres, tan grande de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Celebramos el Día del Padre, sin embargo nosotros también tenemos una responsabilidad muy, muy grande y vamos a estudiar la bendita palabra de Dios y tomar el ejemplo de tres padres en la Escritura. Hay muchos padres, no solamente tres, pero vamos a tomar el ejemplo de tres padres en la Escritura que ellos guiaron a sus hijos en el camino del Señor. Les inculcaron desde pequeños la importancia que es amar y obedecer al Señor. Usted sabe que la obediencia, la adoración y el amor de Dios son transmisibles a la otra generación. Es nuestra responsabilidad. Así que vamos a ver el ejemplo de tres padres. Y es muy importante este tema porque ahora en nuestra sociedad pareciera que los padres, en algunos casos, no son necesarios, es lo que a veces escuchamos, ¿no? A veces vemos que una mamá está educando sola a toda la familia, especialmente en nuestra cultura latina, se da mucho eso, que la mamá es la que lleva a los hijos a la iglesia, ¿verdad? Y el padre a veces está un poco alejado, ¿no? O en su sociedad en general, ¿no? Donde no necesariamente, dicen ellos, necesitan la familia un rol materno y un rol paterno, ¿verdad? Ya cualquiera puede criar hijos, ¿verdad? Eso no viene en la palabra de Dios. Dios ha creado un diseño único y especial donde los dos, padre y madre, juegan un papel esencial en criar a sus hijos. No solamente criarlos um, um, en los aspectos en general que nosotros entendemos por crianza, sino guiarlos en las cosas de Dios. Eso es más importante, ¿verdad? Y es lo que vamos a estudiar con el ejemplo de tres padres. Dos de ellos están en el Antiguo Testamento y uno de ellos está en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es Job. A lo mejor usted se acuerda la historia de este hombre en el Antiguo Testamento. En el libro de Job vemos que este hombre amaba al Señor con todo su corazón. Y es lo que nosotros debemos hacer como padres, amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se van a dar cuenta de eso. ¿Usted cree que los hijos no se dan cuenta si usted ama al Señor y lo obedece? Si usted trata de buscarlo, si usted ora, si usted está comprometido con el Señor, los hijos se dan cuenta de todo. Ellos son muy inteligentes, aún los niños. Yo tengo una hija de 5 y de 6 años y ellas son muy inteligentes. Ellas se dan cuenta si yo hago o dejo de hacer algo, cuáles son mis actitudes, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa, si yo amo a mi familia, ellos se dan cuenta. Eso no se puede ocultar. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que Job amaba a Dios con todo su corazón y él lo obedecía. El amor no solamente es una emoción o es un sentimiento, como a veces nos hacen creer en la sociedad moderna, por decirlo. No, el amor es un compromiso y te lleva a acciones, ¿verdad? No solamente es un sentimiento, es algo que te tiene que impulsar a hacer algo, ¿no? Y Job hacía algo muy especial por sus hijos. Fíjese lo que dice en Job 1:4. Este hombre, Dios lo había bendecido de una manera tremenda, hablando materialmente, y él buscaba al Señor con todo su corazón. Job 1:4 dice, porque decía Job, bueno, él oraba por sus hijos, él intercedía por sus hijos, porque él decía en su corazón, a lo mejor mis hijos habrán pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces, lo que él hacía es que él se presentaba delante de Dios todas las mañanas y él intercedía por sus hijos. Fíjese qué tremendo, intercedía por sus hijos. Es algo que usted y yo tenemos que hacer, orar por nuestros hijos, interceder por ellos. Job decía, no vaya a ser que ellos hayan hecho algo malo o que ellos hayan dicho algo malo. Él oraba por sus hijos. Y este es un gran ejemplo que tenemos que hacer nosotros como papás y como mamás. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hijos? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió por sus hijos? Como hijos necesitamos tanto, tanto, especialmente a edades tempranas, que los papás se involucren con nosotros, ¿verdad? De una manera espiritual, de una manera emocional, ¿verdad? A veces nosotros, por ser jóvenes, ¿verdad? Cuando estamos creciendo, no percibimos el mundo con sabiduría.
Y necesitamos que alguien con esa sabiduría y con esa relación más profunda con el Señor, que nos inspiren en nuestra fe, pero que también intercedan por nosotros. Es muy importante, mi hermano y mi hermana que me escucha, que usted ore por sus hijos todos los días. Job lo hacía todos los días. Y él oraba de una manera, a lo mejor en particular, pero también en general. Decía, ¿acaso si ellos habrán cometido alguna falla, yo voy a interceder, pedir perdón por ellos, ¿verdad? Fíjese qué ejemplo de un padre que deja un legado espiritual, ¿verdad? A veces nosotros nos preocupamos por cosas como papás. Yo me preocupo por qué van a comer mis hijas, por qué juguetes van a tener, qué les voy a comprar. Yo me preocupo por la educación, cómo voy a pagar por su escuela. Yo me preocupo en el futuro, pienso con quién ellas se van a casar, o yo pienso, por ejemplo, que ir a la iglesia es muy importante, o que tengan sus uniformes, o que tengan sus zapatitos listos. Pero una cosa que no debemos de descuidar, hermanos, es que ellas tengan temor del Señor, que ellos, nuestros hijos, tengan y les inculquemos un temor del Señor, ¿verdad? Eso, hermanos, es muy importante, dejar en ellos, transmitir nuestra fe a ellos. Y entonces esto es lo que Job hacía. Él oraba por sus hijos y nosotros tenemos que orar todos los días por nuestros hijos, mis hermanos. Y es un privilegio hacer esto. Fíjese, Dios nos ha encomendado estos tesoros tan tremendos, los ha encomendado en sus manos. Usted los tiene que cuidar en todos los aspectos y el aspecto espiritual es uno o el más importante. Entonces, tenemos el ejemplo de Job. Ore por sus hijos. Vamos a ver otro ejemplo también de otro padre que hizo una gran labor con sus hijos por el temor que él tenía por Dios, que es Abraham. Abraham también en el libro, en el libro de Génesis, Job es en el libro de Job, Abraham está en el libro de Génesis. Abraham transmitió su fe. Y otra vez le digo, la adoración es algo que se enseña a sus hijos. La obediencia es algo que se enseña a sus hijos. La fe es algo que se transmite a sus hijos. Va a haber un momento en que los hijos van a tener que decidir si ellos van a querer seguir con Dios o si van a querer seguir por su propio camino. Pero la fe se transmite, es transmisible. Y es lo que precisamente Abraham hizo. Ahora, Abraham era un personaje tremendo. ¿Por qué? Porque él creía a Dios, viendo aún cosas que eran imposibles de que éstas pasaran. Él extendía siempre su fe y creía en todas las promesas de Dios. Desde que dejó su tierra, desde que dejó sus parientes, su familia, ¿verdad? Y entonces él siguió guiado por el Señor a una tierra donde él no conocía a nadie, pero él estaba obedeciendo a Dios. Y es ahí donde él tiene familia, pero tiene familia en circunstancias muy únicas, peculiares, en que él no podía tener hijos, su esposa no podía tener hijos, estaban avanzados de edad, y sin embargo el ángel del Señor se le aparece y le dice a Abraham, tengo una promesa para ti, vas a tener hijos. Dice, ve y ve las estrellas y cuéntalas, dice, porque así va a ser el número de tus hijos, Abraham. Y Abraham, fíjese, no dice ahí que realmente hizo algo extraordinario, ¿verdad? No vemos a Abraham haciendo un milagro tremendo o que Dios lo use, ¿verdad? Haciendo un milagro como Moisés o como otros Elías. No, lo que Abraham hizo, que es algo extraordinario, fue creer. Él creyó. Fíjese, y es todo lo que el Señor demanda. Cree en el Señor, ¿verdad? Y él creyó y dice la palabra y le fue contado por justicia. Llegó el tiempo de Dios. Abraham tiene, bueno, usted sabe toda la historia, ¿verdad? Finalmente tiene a Isaac. Y ahora él tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Isaac no conocía de Dios, ¿verdad? Usted no dé por sentado que sus hijos van a aprender solos a conocer a Dios, ¿verdad? Dios les va a manifestar a ellos, claro que sí, pero usted tiene que transmitir. En este caso, Abraham transmitió las promesas. Él conocía a Dios de una manera especial. Él era llamado amigo de Dios. ¿Cuál era la labor de Abraham? Que Isaac se hiciera amigo de Dios también y transmitir la fe. Y esa es una responsabilidad que el padre tiene. Y esto es muy importante porque a veces en nuestra cultura latina dejamos todo eso, todas esas responsabilidades emocionales, sentimentales, espirituales, religiosas a la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
generalmente el hombre latino no se quiere expresar los sentimientos, ¿verdad? Tenemos todavía un poco arraigado eso, o un mucho arraigado eso del machismo, de que el hombre no llora, de que el hombre es fuerte, de que el hombre se preocupa más que nada por lo económico, que tengan que comer y etcétera, ¿no? Pero no, es importante, padre, si me está escuchando, que usted se involucre activamente en la fe de sus hijos. Es esencial, nadie puede tomar su lugar. La madre de sus hijos no puede hacer el rol que usted tiene que hacer. No hay un sustituto para el rol que usted tiene. Entonces, póngase las pilas. Si usted ha creído en el Señor, ahora tiene usted un trabajo, tiene que transmitir eso hacia sus hijos y a sus hijas. Y es lo que hizo Abraham. Abraham, cuando tenía a Isaac y probablemente a toda su familia y otros hijos que él tuvo después, él les inculcó su fe, especialmente Isaac, porque Isaac era el hijo de esta promesa, ¿verdad? Y lo hizo de una manera muy buena, muy eficiente. ¿Cómo sabemos que fue eficiente? Porque no tendríamos al pueblo hebreo o al pueblo judío hoy en día si no hubiera pasado esto. Esa es la importancia de que alguien transmita la fe. Y vemos en el libro de Hebreos, en este cuadro de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos 11, ¿qué pasó? Bueno, nos explica la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y luego tenemos varios héroes de la fe. Uno de ellos es Abraham. Y dice, por la fe, Abraham creyó sin ver. Y no solamente eso, él transmitió, ahí dice en Hebreos 11, a su hijo Isaac la misma cosa, la misma fe, de una manera igual que él tenía. Rete a sus hijos con su ejemplo y con sus enseñanzas a que ellos puedan alcanzar la fe que usted tiene en el Señor, el grado de compromiso y que lo superen. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, wow, la fe puede crecer de una manera exponencial cuando ellos ven el ejemplo. Fue lo que Abraham hizo, y en el libro de Hebreos dice, Isaac fue coheredero de la misma promesa. ¿Por qué? Era el plan de Dios, Dios lo escogió, claro, usted sabe la historia, pero Abraham jugó un papel muy importante, y es lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestros hijos, transmitir la fe. Y va a haber un punto muy importante en que ellos no van a poder vivir nuestra fe, ellos tienen que vivir ya su propia fe, pero las bases y el cimiento que usted ponga en ellos va a ser una diferencia enorme y tremenda en la vida de sus hijos. Y en algún punto ellos van a decidir, ¿quieres seguir con el Señor? ¿Quieres obedecerle, llamarle? Eso es tu decisión, pero mi enseñanza y mi ejemplo es este. Yo amo al Señor, busco al Señor, ahora es tu decisión. Fíjese qué tremendo, fue lo que Abraham hizo. Y finalmente usted sabe la historia, Abraham se preocupaba tanto por Isaac, por esta promesa, él sabía que esta promesa era un tesoro, ¿verdad? Que Dios iba a hacer algo, se preocupó tanto, ¿verdad? Que vemos que Abraham incluso trató de buscarle o le buscó con la ayuda de Dios una esposa idónea para Isaac. Y bien, usted sabe el resto de la historia, pero aquí vemos un padre transmitiendo la fe, un padre que transmite la fe a sus hijos, en este caso Isaac. Y vamos a ver cuál es el otro ejemplo. Entonces tenemos estos ejemplos, no son los únicos, hay muchos otros ejemplos donde es lo que hicieron estas personas nos da un reflejo, una luz de lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros. Él nos ama con tanto amor, ¿verdad? Nos dan aspectos estas historias del inmenso amor de Dios nuestro Señor, nuestro Padre, para con nosotros sus hijos. Y la siguiente historia es la de Jairo, que también podemos aprender. Usted sabe, Jairo es el personaje del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con Jairo? No sabemos mucho de él, pero lo que sabemos es suficiente para hacer toda una predicación y un estudio bíblico por horas y por horas, porque lo que él hizo fue algo muy, muy importante. ¿Quién era Jairo? Bueno, Jairo era el principal o uno de los líderes de la sinagoga judía. Y bueno, él tenía un problema muy grande. Usted sabe la historia probablemente. Su hija de 12 años cae muy enferma, muy, muy, muy enferma al punto de morir. ¿Qué haría usted como padre o como madre si un hijo estuviera a ese punto? Bueno, usted probablemente en todo el poder que usted tuviera, todos los medios que usted tuviera, iría con doctores, procuraría las medicinas, ¿verdad? Tomaría todos los consejos, gastaría todo su dinero para que su hijo no muriera. Esto fue exactamente lo que Jairo hizo. Él
trató en todos los medios. Y este era un hombre de influencia. Este hombre tenía contactos, tenía amigos, tenía gente que podía hacer algo por su hija, pero nadie pudo hacer nada. Su hija estaba al borde de la muerte. ¿Y qué es lo que Jairo hace? Bueno, él dice, hay un cierto Jesús que me puede ayudar. Dice, voy a ir con él y le voy a pedir que venga a mi casa y que sane a mi hija. Fíjense lo que este hombre ideó cuando ya no había nada más. Él dijo, voy a hacer esto. Y entonces él va a buscar a Jesús personalmente. Y fíjese que aquí no vemos a la mamá de la hija haciendo esto. De hecho, la mamá es alguien que pasa desapercibido en la historia, ¿verdad? Porque no sabemos realmente qué estaba haciendo la mamá, no menciona la Biblia mucho o nada a la mamá de esta hija, pero sí menciona a Jairo. Y esto es algo que usted y yo como hombres tenemos que hacer, mis hermanos que me escuchan. Usted tiene la responsabilidad de buscar al Señor y no dejarle ese trabajo a su esposa. Usted tiene que buscar al Señor. Y Jairo, pese a las posibles burlas de sus amigos, de sus colegas, de la comunidad, ¿verdad? Había unos que no creían en Jesús. Usted tiene que recordar eso. Como en nuestra sociedad hay unos que no creen en Dios. A lo mejor le van a decir, ¿qué estás haciendo en la iglesia todo el tiempo? ¿O por qué estás leyendo ese libro? ¿O por qué das tu dinero? ¿O por qué haces eso? ¿Por qué amas? ¿Por qué sirves a Dios? Mira a mí, es lo que le pueden decir a alguno de sus amigos. A mí me va bien y no hago nada de eso. Yo vivo mi vida a mi manera y yo no tengo que buscar al Señor, ¿verdad? Probablemente usted ha escuchado eso, pero usted no debe de tener vergüenza en lo que usted ha creído. Y eso es lo que Jairo hizo. Él no tuvo vergüenza. Él fue al Señor porque él vio en Cristo toda su esperanza de salvar a su hija. Y nuestra única esperanza, hermanos, como en la historia de Jairo, esta historia no ha cambiado. Su única esperanza, a lo mejor usted tiene un problema con sus hijos, a lo mejor es también de salud, pero tiene otro problema. Puede estar en depresión, puede estar en drogas, influenciados por compañías que no son convenientes, pueden tener problemas en la escuela y usted ni conoce esos problemas, ¿verdad? Pueden tener una vida que no es la mejor, ¿verdad? Puede tener, a lo mejor hay tantos problemas que ellos tienen. Su única esperanza es el Señor para todos esos problemas. Y quiero decirle que usted como padre, usted tiene que ir al Señor y tiene que postrarse al Señor. Eso es lo que Jairo hizo. Él se postró al Señor. Fíjese lo que dice la palabra. Él no envió a su esposa, sino que él no tuvo vergüenza y él, a pesar de que la gente le decía, Jairo, tu hija ya se murió. Porque cuando él estaba con el Señor, le llegó la noticia diciendo que su hija había fallecido y le decían algunos, Jairo, ya no lo busques, es inútil, tu hija falleció, pero él confió en Cristo y es algo que usted tiene que hacer. Y él se postró al Señor. No titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos del Maestro. Y es algo que nosotros como padres tenemos que hacer. No titubeé en buscar al Señor. Dice la palabra, busca al Señor, Él es tu escudo y tu ayudador. No hay ningún problema, no hay ningún gigante de tu vida que Dios no pueda ayudarte. Pero usted tiene que buscar al Señor, padre de familia. Celebramos el Día del Padre. Bien, pero también esto es una responsabilidad. El Padre será un privilegio, es una bendición, es un gozo, pero también conlleva una responsabilidad. Usted tiene que buscar al Señor y guiar a sus hijos en el camino de Dios. Vemos a Jairo. Jairo le dijo al Señor, mi hija está muy, muy mal, ven a mi casa. Y cuando Cristo el Señor estaba en su casa, sana a su hija, la levanta de la muerte, porque su hija ya había fallecido. ¿Por qué pasó este milagro? Porque un padre buscó al Señor. Usted no se imagina el grado de influencia positiva, de bienestar que usted puede poner en la vida de sus hijos si usted vive una vida de obediencia y de devoción a Dios. Usted puede tener, wow, tanta influencia en sus hijos. A lo mejor nos preocupamos por cosas como le decía en un principio, terrenales, como que ellos tengan buena posición económica, cosas materiales, una buena educación, que ellos se relacionen con las mejores amistades, etcétera. Pero nunca descuide que lo más importante es el temor al Señor, que ellos puedan vivir bajo este temor y que ellos cuando puedan decidir qué van a hacer con su vida,
puedan elegir sabiamente basados en la fe, en el ejemplo y en el amor que usted como padre les ha transmitido. Entonces, amemos al Señor, hermanos, y transmitamos ese amor a nuestros hijos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Sigamos orando por los hermanos que están enfermos, ¿verdad? Y por todas nuestras familias en general. Vamos a orar y vamos a ser despedidos. Ore conmigo. Padre bendito.